Muy buenas tardes, señoras y señores. Cuando el reloj pasa de las 7:30 de la tarde, empezamos. Y es que no tenemos programa, hoy tenemos programón. Hoy vamos a hablar con Alex Rey de su último cortometraje que está siendo alabadísimo. Producto, además, Made in Alicante. Hablamos de turismo con la presidenta de APA, hablamos de literatura con Roberto Hurtado y hacemos un repaso por lo que ha sido el fin de semana. Todo esto y mucho más en los próximos 55 minutos. Antes, cabecera y empezamos. Y ahora sí que sí, empezamos la explanada, esta explanada del lunes a la cual pues estamos dando pistoletazos al lío. Última semana también, información adicional, que tenemos explanada porque, oye, que llegan ya las merecidísimas vacaciones también para nosotros, así que aprovechen, disfruten, porque les vamos a llevar en esta segunda semana de agosto la cultura, el entretenimiento y la información de la comarca del Alacantí. Y es que además hoy queríamos empezar con producto audiovisual, con un cortometraje y un hombre que ya es un experto en la materia, tiene ya a su espalda alguno que otro hecho, alguno que otro también muy alabado. Alex Rey, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí en la explanada con vosotros. Hombre, el placer es nuestro, te lo tenemos que decir, y es que nos hemos reído mucho solo viendo el teaser, y esto ya es indicativo de que algo va a ir bien. Entonces funciona. Tú, cuando te sientas a hacer un corto, ¿qué es lo que piensas? Lo primero que te viene a la cabeza. Normalmente cazo la idea por algún comentario que me hace algún amigo, o estoy viendo una película y se me ocurre darle un giro a al típico clásico que todos hemos visto, introduciendo algún elemento que no corresponde que esté ahí, y entonces pues lo dejo madurar unos días y me voy a la cama durmiendo yo solo, riéndome, y hasta que por fin le doy forma y ya lo escribo, y entonces ya termino de configurarlo. Pero suelen ser cosas que estoy atento a mi alrededor para coger la inspiración. Vamos, que quizás estás ahora aquí y esto ya te ha inspirado en sí para un corto. Posiblemente de aquí se me ocurre hacer pues una entrevista que sale mal, cómo se enreda el diálogo y todo acaba incendiándose y morimos todos aquí. Este es nuestro pan de cada día, te lo tenemos que decir. Sí. Fonorama es precisamente una inspiración, o así lo hemos intuido nosotros viendo el tráiler, de La ventana indiscreta. Sí, está bastante clara la referencia. Yo estaba viendo una noche otra vez esa gran película. ¿En Alacantí Televisión? Probablemente sí. Bien podrías, sí. Porque la ponemos cada semana prácticamente. Entonces lo tengo claro. Y entonces se me ocurrió que sería una buena situación introducir un elemento anacrónico en una película de los años 50, 60, con una situación que a todos nos ha ocurrido, que no voy a desvelar por si alguien quiere ver el corto en algún momento, pero introduciendo un anacronismo tecnológico, digamos, y una situación de estas que nos ponen los pelos de punta y nos dan ganas de acabar con todo porque nos llevan al límite. Entonces pensé, pues, ¿y si este personaje que todo parece... José Antonio, en el caso de Fonorama, pues, ¿y si este personaje es llevado al límite por una situación cotidiana que todos hemos vivido? Y a partir de ahí empecé. ¿Qué tipo de situaciones nos llevan al límite? ¿Qué tipo de situaciones te llevan a ti, Alex, al límite? Vamos a conocerte también mejor. Pues hombre, es que Fonorama es una autobiografía, prácticamente. O sea que el tener que combatir con las operadoras de telefonía... Ostras, por ejemplo, a mí esto me pone muy nervioso. Claro. Sobre todo porque llaman siempre a la hora de la siesta. Yo no sé si lo has detectado. Sí. Tú dices, no tienen otro momento. Cuando estás a punto de comer, siempre son horas intempestivas, para que te pillan con la guardia baja. Sí. Quieren que seas débil. Y además lo coges pensando que es algo importante. A mí siempre que me llaman digo, ostras, es que tú imagínate que es el casting de mi vida y voy a dar un salto lo coges con ilusión, a la BBC New York. Exacto, lo coges con ilusión y al final es una terrible decepción. Y entonces pues esas cosas son las que me dan rabia porque actualmente tratar de dialogar con esas personas que hay al otro lado, que a veces incluso son robots, es una situación casi berlanguiana que es insoportable. Y entonces de ahí intento coger ideas para llevarlas al humor. ¿En qué género te calificarías tú? Ostras, esto de ponernos etiquetas en el siglo XXI yo sé que es muy feo, pero al final pues es algo que pasa. Yo creo que los últimos trabajos que he hecho son... la ciencia ficción está muy presente porque es lo que más me gusta y además es lo que me permite abrir el abanico de situaciones hasta el absurdo. Puede ocurrir cualquier cosa dentro de la ciencia ficción
Y el humor es un sello mío que siempre intento que esté en mis historias. Nosotros, buscando por internet, hemos leído una terminología que te acuñaban a todos tus trabajos, que es cortos para adultos. Que esto bien podría ser casi cine con dos rombos. No, animación para adultos. Animación para adultos. Animación para adultos. Es un género que empezó aquí en España con los Simpson, fíjate si hace años. South Park, ¿no? South Park vino ya después, pero todo eso se podría considerar humor, animación para adultos. Y es un género donde a mí me gustaría crecer, y creo que hay además una oferta extensa, mucho consumo, mucho espectador, muchísimas series de ese tipo, y están triunfando. Entonces ahí hay mucho todavía que hacer aquí en España, en ese género. Oye, ¿te parece bien si leo un poquito de la sinopsis? Claro, Los compañeros, si pueden, que me pongan como una voz más profunda, más grave, en plan como si fuera yo Dios, para entenderlo mejor. Mira, José Antonio se dispone a disfrutar un día agradable de lectura, apostar en una silla de ruedas en su apartamento de Manhattan, pero una fuerza oscura y terrible está a punto de poner su mundo patas arriba, y es que nadie puede escapar del poder del destructor Fonorama. Fonorama. ¿Qué es Fonorama? ¿Hacemos spoilers si lo decimos? ¿Hacemos spoiler? Pues no, venga, no queremos hacer spoiler. ¿Cómo le explicarías tú a alguien, sin hacer spoilers, sin decir lo que es Fonorama, qué es Fonorama? Fonorama es una fuerza terrible que nos envuelve. ¿Y oscura? Y oscura, de la que no podemos escapar, y llámese Fonorama o llámese chimpanfón, ¿sabes? Sus tentáculos ahora se extienden en nuestra vida, y cualquier reclamación que quieras hacer es imposible, hay un muro invisible ahí. Llámese operadora de teléfono, o llámese banco, o llámese, no sé, ese tipo de empresas donde estamos a su merced. Bueno, se me ocurre alguna más, se me ocurre alguna más. Sí. Dicen que es una obra maestra en todos los sentidos, también en su banda sonora. ¿La has compuesto tú también? Sí. Una cosa que me ilusionaría en algún momento es, porque bueno, todos los cortos que yo hago, lo hago yo todo. Claro. Desde el guión hasta la animación, los diseños de personajes. El doblaje también. Todo el doblaje de todos los personajes, que a veces son, en el anterior corto eran 18 personajes. 18 voces de Alex. Sí, exacto. Y la ilusión que tengo de poder decir, la música también es de Alex, ¿no? Y entonces, en este corto empieza con una pieza sonora que fabriqué yo, ahí con mis artefactos, y que me enorgullece el poder decir, la música también es mía. También es como una parodia del country, ¿no? Claro, sí, es una cosa, empieza así como un poco festiva, para que te relajes, un poco también de una época pasada, es como un blues de los años 50, quizás, entonces, para ir metiéndote en situación. James Stewart, La ventana indiscreta. Gran Hablábamos antes, gran inspiración la que te ha dado. Para ti también imagino que era un reto, ¿no? Coger lo que es ya todo un clásico. Ustedes desde casa, ¿quién no ha visto La ventana indiscreta? Bueno, que no la haya visto, ya lo saben, a la Cantí Televisión de vez en cuando la echamos. Sí. Un reto, sobre todo en lo visual, porque dije, si quiero que mi corto recuerde a esta gran película, tengo que esforzarme, y que los fondos y los decorados que hay detrás de la propia ventana, que era toda esa urbanización que Hitchcock mostraba, con todos los balcones, más la calle que hay después, ahí detrás, que solo se ve una rendija, con los coches y la gente pasando, todo eso me llevó bastantes semanas confeccionarlo, diseñarlo, pero era necesario para que tú veas el corto y digas, es como La ventana indiscreta. Pero es que está cuidado hasta el más mínimo detalle. Dice quien para fotograma por fotograma de este cortometraje que no es que solo el primer plano esté bien perfeccionado, si es que todo lo que va sucesivamente te atrapa, porque es... Se puede ver varias veces, porque siempre vas a descubrir algún detalle distinto. Por ejemplo, el apartamento donde se desarrolla la historia, pues este hombre, José Antonio, que está ahí todo indefenso, con su pierna escayolada, como James Stewart, pues tiene todos sus aparatos, sus libros en sus estanterías, y todos los libros tienen algún significado con las películas de Hitchcock. ¿Algún libro que nos puedas decir, alguna referencia de estas que digas, ostras? Bueno, hay unos carteles que no desvelaré, hay unos carteles de cine, porque José Antonio es muy aficionado al cine también, y son carteles que, además de estar para configurar el contexto, también son importantes por el argumento del corto. Son como un gran spoiler que te hago antes de que empiece la historia, y que lo has visto pero no lo has identificado. Ostras, a mí ya me lo has hecho, yo he visto los dos carteles, sé quién sale en el cartel. Claro, ahí está el detalle.
si lo vuelves a ver, dices, lo tuve delante todo el tiempo y no me lo di cuenta. supe. Bueno, no lo vamos a decir porque queremos que ustedes mismos disfruten de Fonorama, un cortometraje que está siendo todo un éxito, en un momento en el que el corto vuelve a estar en auge, en el que muchísimos festivales lo vuelven a premiar, lo vuelven a tener entre sus secciones. Has estado en el de ASPE, has estado también en Crevillente, que me han dado el premio allí. También has estado en SACS, que también te han me dado dieron el premio, sí. Pero bueno, muy bien. ¿qué es para ti el tener esta gran acogida también por parte de un jurado profesional que valora tu trabajo? Eso es lo más a lo que puede aspirar un cortometrajista, porque cuando tú haces el corto lo que quieres es que primero que llegue a algún sitio y lo vea la gente en alguna pantalla, se proyecte y lo vean. Eso es lo único que quiere el cortometrajista. Si además de todo eso un jurado decide que tu trabajo es el mejor de todos los que han recibido, pues aún eso ya no se puede definir. Hay que tener en cuenta que los festivales reciben de media entre 400 incluso 1000 cortos según el festival. Entonces que solo estar seleccionado ya es un premio en sí. Claro, seleccionado, por ejemplo, has estado aquí en la ciudad de Alicante, donde presentaste tu corto de manera inédita, pero luego también hasta en Grecia. Sí. Es que esto ha dado un salto y casi internacional, casi no, internacional. De hecho, este mes se va a proyectar también en Argentina y en México. Entonces, muy contento, porque además el tipo de humor que hago yo aspiro a que sea entendido en distintos países, sobre todo países latinos. Es un humor muy nuestro. Después, hay una cosa que nos ha gustado mucho analizando a Alex Rey, analizándote, y es que haces muchos videoclips fan-made, que se suele decir, pero es que algunos tienen hasta una historia final feliz. Súper feliz, súper feliz. A ver, Supergrass, por ejemplo. Supergrass, que es mi grupo de toda mi vida, y que decidí aproximarme a ellos no como un fan, sino como pues un ilustrador o hacer un videoclip para ellos sin que nadie me lo pidiera. Y gracias a eso capté la atención de ellos a través de las redes sociales e incluso pues conseguí que me invitaran a su concierto en Mallorca, que es casi la última oportunidad que tengo de verlos porque es un grupo que ya está disuelto. Y gracias a eso los pude conocer en persona, que para mí fue un sueño absoluto. Estuve con ellos dialogando unos minutos. ¿Cómo fue? Bueno, pues fue surrealista, porque encima, claro, en medio de un festival con otros grupos tocando, con todo el jaleo, la organización propia del festival, fue difícil entendernos entre todos para que se diera ese momento, pero los propios miembros del grupo hicieron todo lo que estuvo en su mano para que un fan que no conocían pudiera conocerles unos minutos y que le firmaran una ilustración que hice de ellos, que se ve ahora en pantalla, que me la pudieran firmar y dedicar, o sea que fue como una cosa mágica, como cerrar el círculo de 30 años. Dicen que cuando conoces a tus ídolos siempre suele haber una decepción. Yo tengo que decir en este caso que no, siempre que entrevisto a alguien que tengo muchas ganas me pongo tan nervioso que me autoboicoteo, ¿sabes? En este caso no, eso no es así, de verdad que hicieron ellos muchísimo más, los propios miembros del grupo, que la propia organización del festival. Que esto suele pasar a veces. Suele pasar porque bueno, es mucho caos, hay muchos grupos claro. y tal. Pero ellos no tenían por qué haber hecho nada de esto y sin embargo lo hicieron por un fan que y se pusieron en contacto contigo en Instagram, sí, que esto es maravilloso, hombre, es historia con final feliz. Hombre, cuando yo vi su mensaje dije, no puede ser esto que se ha equivocado. Pero no, y estamos ahí en conversaciones para quizá en el futuro hacer algo, o sea que muy contento, muy contento. Oye, se abrió ahí una puerta, un alicantino, pues dando un salto más, sí. Si ya no fueran suficientes los que has dado. Por ejemplo, tu penúltimo corto también fue todo un éxito, hablabas de la COVID-19, del teletrabajo también, otro corto, que esto es una maravilla. Ese corto lo hice durante nuestro primer encierro, en la pandemia. Encierro, señoras y señores, no es San Fermín, es que esto dices encierro y además en verano parece que vayamos a correr los toros. Confinamiento. Y se me ocurrió, claro, estamos hablando de 2020, principios, ni siquiera se hablaba de ninguna vacuna. Entonces se me ocurrió, ¿y si hubiera una vacuna para este problema mundial y las consecuencias fueran tan malas que... ¿Le diste argumentos a los negacionistas? Sí, ¿Tú te has dado cuenta de esto? Sí, podría ser que ahora lo vieran y dijeran, ¿lo veis? Hay gente que piensa como nosotros, pero no están entendiendo nada, me temo. Entonces ese corto ha tenido un recorrido en festivales que aún sigue, 2 años después, muy bueno, lleva 9 premios y 45 selecciones creo, súper contento, es el trabajo que más lejos ha llegado de todos los que he hecho, o sea que muy bien.
Pues oye Alex, te damos desde aquí la mayor de las suertes, sabemos Gracias. que ya la tienes, pero aún Gracias. así que te vaya tan bien como te ha ido hasta ahora y que sigas rompiendo barreras y creciendo tan rápido como lo estás haciendo. Muchas gracias, sobre todo porque esto sí que es absolutamente cine independiente, porque estoy yo solo. Mira, como estás tú solo, ¿nos puedes hacer un último favor? Vamos Sí. a ver el tráiler Vale. de Fonorama. ¿Le puedes dar tu paso con dos voces distintas? Vale. Sabemos que es complicado, ¿eh? Dos voces distintas. Bueno, pues atención, no se pierdan el teaser de la película Fonorama. Bueno, la otra voz puede ser la mía. Adelante, dentro vídeo. Para... Look at this man, absorbing his daily readings straight to the uncompromising routine, oblivious to the dire fate that is about to overwhelm him like an out-of-control locomotive. This poor devil does not know that his life is about to suffer the cruelest of evils. The devil and terror have a name. His name is Fonorama. Fonorama, sí. Coming soon on the cinemas, and most likely in other places. Si no llueve, joder, si no llueve. Tanto trueno y tanta... Fonorama. Fonorama. Y bueno, señoras y señores, que ya estamos de vuelta tras ver ese magnífico tráiler de Fonorama, y es que precisamente se lo hemos adelantado al inicio del programa. Hoy tenemos con nosotros a una de esas mujeres que, bueno, que describen a la perfección lo que es Alicante. Ella es presidenta de APA. Muy buenas tardes, Victoria Puche. Hola, gracias Carlos. Es un placer invitarme. siempre tenerte con nosotros. Y para mí también, es que además vengo y estoy en mi casa. Sois tan amables siempre, tan cariñosos, que de verdad cualquier entrevista aquí es como sentarte ahí en la terracita de tu casa ahí con... Oye, pues nos faltan unos pinchitos, Sí, unas tapas sí, alicantinas, sí, un sí, arrocito al sí. señor, qué bueno. Exactamente, sí, eso nunca falla. Estamos en verano, estamos en temporada alta, temporada baja para las teles, tengo que decirlo, porque todo el mundo se va de vacaciones menos Sí. nosotros, nos queda ya poco. ¿Cómo estáis viviendo el verano? ¿Cómo está yendo el turismo? Porque los datos parece que acompañan, aunque Sí. no nos llegamos a recuperar aún. Bueno, no nos recuperamos porque llevamos mucho perdido. Hay mucha empresa que... la gran mayoría hemos sufrido muchísimo, pero todavía hay mucha empresa que no ha recuperado ni siquiera un tercio de lo que ha perdido estos 2 años. Piensa que empezamos otra vez con la cuenta a cero. Bueno, ya quisiera yo a cero, porque además con los ICOs que se tienen que empezar a pagar ahora, y es un tema además que ya hemos pedido de alguna forma a las administraciones públicas y al gobierno que realmente hagan algo con esta devolución. Hay que hacer algún tipo de... Para aquella gente que no lo sepa, los ICOs es una especie de préstamo, ¿no? Que Sí, exactamente. Son préstamos que tienen mejores condiciones para que realmente se hagan... se hicieron muy al uso, muy específicamente para el tema de la pandemia, aunque realmente estos ICOs ya se iban utilizando muchísimos años atrás para los negocios. Pero sí que es verdad que estos específicamente, que fueron post pandemia, hay que empezar a devolverlos ahora, y bueno, es lo que te decía, hay mucho todavía que recuperar, y los números son buenos. El primer trimestre, quiero recordar, del año, que no fue tan bueno, salíamos de la sexta ola y ahí hubo que afrontar unos números no muy beneficiosos. Empezó la Semana Santa y luego, bueno, llega el verano. Yo siempre lo digo, el verano es muy fácil de vender, porque es que tenemos unas playas maravillosas, una restauración maravillosa, unos hoteles estupendos. Entonces, el verano es muy fácil. Todo el mundo además este año ha querido salir en masa. En masa, o sea, necesito salir, necesito aunque sea 2 o 3 días, olvidarme de todo lo que ha pasado, pero hay que seguir pico y para el resto del año. Viene ahora octubre, noviembre, diciembre, y tenemos de alguna forma que seguir generando ingresos. Claro, porque lo decíamos antes, cuando empezábamos la entrevista, es la temporada alta del verano, los números parece que acompañan, estamos hablando casi en torno a un 90%, ¿no?, de ocupación en la ciudad de Alicante, algo muy beneficioso, también Sí. un poquito más alto siempre en la zona Costa. de San Juan, algo lógico, tenemos una buena costa, pero ¿qué pasa después en los meses de noviembre, de diciembre? ¿Cómo se viven esos meses más fríos? Nosotros a través de la asociación llevamos ya mucho tiempo trabajando en el segundo semestre del año, con una promoción muy fuerte a nivel internacional.
Sí que es cierto que tampoco nadie esperaba este año, después de la pandemia, que un tema como la desastrosa guerra que está ocurriendo en Ucrania nos fuera a pasar por encima de una forma tan dura como lo está haciendo. Ya no hablo de la propia gente que lo está sufriendo muchísimo, sino del resto de Europa a nivel de unas consecuencias económicas muy severas. Entonces, salimos de una pandemia, nos encontramos con la guerra, con una inflación disparadísima, todo tiene que ver, y vamos a ver cómo se presenta este invierno. Yo siempre soy optimista, creo que enfrentarnos a un invierno muy duro de recesión no hace bien a nadie, es como ser mal agorero y empezar ya a ponernos en una situación económica muy dura. Creo que además, sé que este sector es uno de los más resistentes, es un sector que al final la gente siempre necesita algo de ocio, por muy mal que estemos tenemos ese espíritu latino, disfrutón, y siempre necesitamos ese pequeño balón de oxígeno que representa el turismo en cualquiera de sus modalidades. En la anterior crisis ya lo fuisteis casi ese carro del que tiraba toda España prácticamente, y sobre todo nuestra zona. Bueno, es que esto está muy bien para que también se den cuenta las administraciones públicas que el turismo es la carta de presentación de un país como es España, es importantísimo, es una industria de primer nivel, somos una industria que nos lo tenemos que creer, tenemos una fortaleza muy fuerte respecto al resto de la economía española, una representatividad en el PIB nacional y de la Comunidad Valenciana fortísimo, y no solamente hablo del PIB directo, sino del PIB más o menos 15,5, 15,7, pero eso es un PIB directo. Ahora hay que tratar de ver más allá, y el PIB transversal que tenemos con el resto de economías, agricultura, ganadería, pesca, suministros de cualquier índole. Entonces, bueno, ya está bien, y el turismo tiene que seguir reivindicando su plaza estratégica en esa mesa de negociación, sea la que sea. Claro, porque por ejemplo, en esto del plan de choque de la guerra con Ucrania, este plan de choque que ha puesto en marcha el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, no se os ha incluido al turismo. Es que en el turismo no se incluye prácticamente para nada, es como... a mí me cuesta entenderlo, pero es como la asignatura esta María que al final dices, no, la voy a probar estudiando 2 días, porque bueno, es como ese hermano mayor. Tengo una amiga que hizo esta comparativa, que siempre sale por sí solo, que no hay que ayudarlo porque al final siempre... No, hay que ayudarlo, hay que estar con él, hay que estar pendiente y hay que contar con él para las decisiones importantes, porque somos una industria muy estratégica y con mucha fortaleza en este país. Evidentemente el turismo se ha resentido y se resentirá si seguimos con una guerra a largo plazo, porque al final la guerra trae consigo una merma, exactamente, y una recesión respecto al consumo. Bueno, yo creo que al final todo es cooperación, todo debe ser cooperación, y el turismo debe estar sin duda en esa mesa de negociación o de perspectivas a medio y a largo plazo que se deban tener en cuenta. ¿Cómo está afectando la subida de los precios? ¿Estáis también vosotros subiendo los precios? Porque esto se ha dicho mucho, que debido a la subida de la luz, del gas, bueno, pues de todo lo que lleva consigo. Yo también te voy a preguntar por los aires acondicionados, ¿cómo os ha afectado todo esto en vuestro día a día, en vuestras cuentas? Mira, la inflación hotelera más o menos se sitúa en este momento alrededor del 22%. Todos en casa hemos visto cómo nos ha subido la electricidad, el gas, la cesta de la compra. Vayas al supermercado que vayas, me da igual que vayas a Mercadona, que vayas a Consum, que vayas, es que me da igual, pero todos hemos visto en casa cómo nos ha subido todo ese consumo interno. Pues para un hotel es exactamente lo mismo. No es tanto la bombilla que yo tenga en el pasillo que esté apagando o encendiendo, no, es el consumo de los aires acondicionados, el consumo de la materia prima. Todo ha subido muchísimo. Nosotros hemos tenido que subir los precios de acorde a esa subida de la materia prima. También es verdad que en verano todo sube, porque al final la demanda también te permite hacerlo. Pero sí que es verdad que yo desde hace ya 2 meses, más de 2 meses, sigo diciendo que vamos a tener que esperar a final de año para ver realmente las rentabilidades. A mediodía estaba comiendo rápido en el hotel y he visto los beneficios de las petroleras.
me he querido, no sé... Hacer petrolera. Sí, hacer Yo también. petrolera. Y dejar los hoteles, decirle a mi jefe que se monte una petrolera porque hay algo que está fallando, No sé, no sabría decirlo en qué momento se pierde, ¿no?, ese escalón. Un programa entero, pero sí que es verdad que algo está fallando. Nosotros hemos tenido que subir los precios obligatoriamente porque si no los negocios no van a ser viables. Y ya no por la rentabilidad que queramos o deseamos tener, es que hay que devolver préstamos. Claro, ya la rentabilidad, la supervivencia. Es la supervivencia y el préstamo hay que devolverlo. O sea, el banco te va a decir, sí, está todo muy caro, ha subido todo, pero usted me tiene que devolver la letra del ICO, ahora es complicado. Va a ser un año de rentabilidades un poco contraídas. Bueno, esperemos que 2023 ya sea por fin el año de la nueva normalidad, que lo estamos esperando. Siempre decimos nueva normalidad. Yo, Carlos, te voy a decir una cosa. Yo creo que esto va a ser lo que nos va a esperar en los próximos años. Todo el mundo teníamos la esperanza de volver a esa normalidad que vivíamos prepandemia, pero cada vez estamos viviendo en un mundo mucho más globalizado y esto tiene su parte positiva y su parte negativa. Si todo afecta de una forma mucho más global, entonces las situaciones que se van a dar van a ser muy rápidas y las consecuencias de esas situaciones a nivel internacional nos van a afectar mucho más que años atrás. Hay que tener conciencia de que tenemos cada vez que pulir más un carácter de adaptabilidad y de supervivencia al cambio, porque yo creo que nuestra nueva normalidad va a ser... Van a ser muchas incertidumbres y nos va a hacer falta, te digo, ese punto de adaptabilidad rápido a las situaciones que nos vaya encarando la actualidad. Además, hablando de actualidad, primer día con que tenemos en que poner... Es que me miras así y pierdo el hilo. Es que no me has dicho ninguna pregunta. Otras veces me dices, vamos a hablar de esto o lo otro. Claro, y yo digo, venga, va, pero esta vez ahí... Hoy ha sido sorpresa, porque es mejor. Venga, claro, sí. mira, 27 grados, esto ya seguro que te dice algo. Hay que poner a esta temperatura el termostato de manera obligatoria en las zonas comunes, también de los hoteles, cada uno en su habitación, luego la pone al que quiere. ¿Cómo lo estáis llevando? Las zonas comunes, parto de la base que algo hay que hacer. Es decir, el cambio climático es algo obvio. Y de ya, no es de no dentro de unos años, esto es ya. Entonces sí que es cierto que algo hay que hacer y hay que hacerlo de manera rápida. Lo que a mí me da la sensación de que esto es un poco otra vez el salto de la mata. No se pueden prever las cosas con antelación, no el 1 de agosto. Es que no... Te lo digo más como hotelera. Tú imagínate un salón como el nuestro, el del Maya, que me caben, que yo tengo de media 420 personas desayunando. Pues imagínate el Meliá con el Gran Postiguet. Si yo pongo el aire acondicionado a 27 grados, como me obliga el gobierno, mis empleados después del servicio cogen y se van. Yo puedo poner en la recepción un día normal a 27 grados y se notará algo menos de frío, pero no mucho menos. Pero en hoteles donde hay gran cantidad de gente, poner el aire acondicionado a 27 grados, eso es inviable. Eso es inviable. A mí me gustaría que alguien viniera a mi hotel, que con 420 o 450 que tengo para desayunar, se ponga su camisa de trabajo, sus pantalones de trabajo, su delantal y que dé el servicio. Y cuando tenga la camisa que no pueda ni moverse de lo pegada que la tenga al cuerpo a los 27 grados, pues entonces que decida. Pero yo lo que no voy a hacer es tener acondicionadas determinadas salas porque tengo clientes y tengo empleados. Y de la misma forma que cuido de mis clientes, cuido de mis empleados. Son tu familia. Es que son mi familia. Si nosotros somos... Es que pasamos mucho tiempo trabajando nosotros también, juntos. La tele al final claro, también es al lo final mismo. es eso, tú dices, si es que no... Pero es verdad, lo del aire acondicionado y toda esta política ahora, pues... bueno, está bien, pero de verdad no es necesario el 1 de agosto, que esto se debe planificar mucho antes.
¿Cómo está siendo el turismo este año? ¿Están dejando menos dinero los turistas que vienen, el mismo? ¿Vienen sobre todo ese turismo extranjero, pero también el turismo nacional? Vamos a ver, en este momento los porcentajes aproximadamente están entre un 35% de turismo nacional, el primer mercado sigue siendo Madrid, segundo el propio de la Comunidad Valenciana y luego un 65% turismo internacional, mercado británico, se está recuperando mucho el mercado belga, mercado nórdico, que le cuesta un poquito terminar de arrancar. Sí, de estacionalizarse, porque lo ya veníamos trabajando y funcionaba muy bien. Pero bueno, el turista está gastando más porque está todo más caro, pero sí que es verdad que la comparativa, si hiciéramos a rangos, más o menos sería la misma. Sí que es cierto que creo que es el verano en el que todo el mundo quiere y necesita disfrutar, y es como, mira, que venga lo que venga, que ya en septiembre haremos cuentas, y si tenemos que dejar de salir un mes entero, pues dejamos de salir. Entonces hay esa alegría del gasto. Más o menos te puedo decir que se puede haber incrementado alrededor de 20-22 euros de ticket medio respecto a años anteriores, años prepandemia. Aumentado. Aumentado, perdona, aumentado. Ostras, sí. Claro. Y aquí viene otra de las preguntas. ¿Quieren, por ejemplo, ponerle... No vamos a hablar de la tasa turística porque ya sé que estáis en contra, y además lo pedís. Sí, bueno, tasa turística, no a la tasa turística. Y además todo aquel que me pueda acompañar, que lo diga alto y claro, no a la tasa turística. Claro, esto es fundamental. Ni no hay negociación ni más, no, punto. No. Después, rápidamente, tener que justificar 100 euros por día a los británicos, ¿esto sí o no? Nada, olvídate, vamos a ver, si es que esto se lleva haciendo hace muchos años, lo que pasa es que esto son cosas que salen así a última hora, pero si es que el gasto medio, ¿quién lo va a controlar? Claro, es que va a poner alguien del ayuntamiento, es que estas cosas, pero que esto ya se viene exigiendo desde hace años a los turistas americanos, a todo aquel que no está dentro de la Unión Europea, espacio Schengen. Entonces, Suiza ya lo viene haciendo hace años, los suizos que vienen se les exige. Esto es otra de las noticias que sale y si estos medios de comunicación también somos a veces agoreros. Pero sí que es verdad que no, yo lo que sí que creo que esto puede ser algo beneficioso, porque al final nos va a hacer que ese turismo o ese alojamiento irregular pues le cueste más trabajar, que es lo que tiene que ser. Nosotros le hemos pedido un censo actualizado al ayuntamiento de apartamentos, bloques de apartamentos, para un poco testear cómo está la ilegalidad de muchísimos de ellos, y estamos un poco preocupados porque hay mucho descontrol de lo que es el apartamento ilegal y el alojamiento ilegal en Alicante, sobre todo en el centro. En el casco antiguo, imagino que también. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Al final, el ayuntamiento dice que no tiene medios para inspeccionar, pero esto se tiene que solucionar. No puede ser que solamente el 23% del alojamiento sea arreglado. No puede ser. Y además, en un sitio en Alicante, capital, donde tampoco hay tantos hoteles, que tenemos que pensar que hacen falta más hoteles, y más hoteles de 4 y de 5 estrellas. Pues con esto nos vamos a quedar, con esos deseos buenos. Sí, por favor. Y vamos, que te vamos a volver a traer para que sigas hablando, porque nos quedamos con muchos temas en el tintero. Muchísimos. Pues tendrás que volver, en septiembre te invitamos. Que haga más fresquito. Gracias, Victoria, de verdad. Los Gracias 27 ya no se notarán tanto. No, esperemos. por favor, Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Señoras y señores, vámonos a navegar por la red, navegar por internet. Investigadores de la Universidad de Estados Unidos han demostrado que estos insectos, las langostas, no solo pueden olfatear las diferencias entre células cancerosas y células sanas, sino que también pueden distinguir entre diferentes líneas de células cancerosas. Los científicos dicen que este hallazgo podría proporcionar la base de dispositivos que usan neuronas sensoriales de insectos para permitir la detección temprana del cáncer usando solo la respiración del paciente, lo que viene siendo todo un adelanto.
Y fíjense en este presentador, es el presentador australiano Craig Bennett y se ha convertido por primera vez en protagonista de una de las inusuales noticias que dan. El reportero de entretenimiento del programa Studio 10 tuvo un percance en directo mientras ampliaba una información. Como ven, la caída de un diente, un hecho que sorprendió a los televidentes, pero también a los compañeros que estaban en riguroso directo. Y para sorpresa, la que se ha llevado el siguiente internauta. 1 más 1 son 7, ¿quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. Se llamaba Ángel Villascusa, es periodista y pidió en un karaoke callejero de España la canción 1 más 1 de Fran Perea. Y vaya, cosas del destino, el propio Fran Perea apareció de entre la multitud para cantar una de las estrofas de esta popular canción. Y fíjese bien en este accidente que ha tenido lugar en Alicante este fin de semana. Se choca. Quita. Fuera. Cógete. Ya está. Ah, la llave, ¿puedes tirar la llave? Bueno, este vídeo se ha convertido en uno de los vídeos más virales de este fin de semana. Al parecer la colisión se produjo por un fallo de la embarcación y los tripulantes decidieron dirigir el barco a uno de esos pantalanes del puerto de Alicante para que la cosa no fuera más. Una historia con un final feliz. Los tripulantes salieron ilesos de este accidente, no podemos decir aparatoso, pero bueno, al menos sí vistoso. Y de un accidente de barco a un desembarco sin accidentes y que lució tras 3 años con todo su esplendor, Vamos a ver cómo se desarrolló ese desembarco moro y cristiano en la ciudad de Alicante, en concreto en la playa del Coco, este fin de semana. Uno de los vuestros se infiltró en uno de mis campamentos. A cuchilladas mató a varios de mis hombres. Ir llamando a mí. Quizás tengamos dioses distintos, pero nos enfrentamos al mismo demonio. Ese demonio que confunde las mentes de los pobres hombres. Bueno, magnífica tarde de playa con este desembarco conmemorativo de lo que es nuestra esencia, que es nuestra historia, ¿no? Ayer celebrábamos y rendíamos homenaje a la Virgen del Remedio, a nuestra patrona. Hoy con este desembarco recordamos pues esos centenares de años de historia, cuando los moros y los cristianos, de donde salió realmente todas las festividades de toda la provincia, ¿no? Y bueno, y continuamos en un verano que tenemos cargado de fiestas en todos los barrios, en todas las partidas de Alicante, y a celebrarlo, que en fin, que hace mucho calor, pero tenemos que también que se nos pase un poco todo este calor pues con alegría y con fiesta.
Bueno, ya estamos de vuelta, un fin de semana intenso, pero es que, oye, que llega el verano, nos entran ganas de leer y hoy llega la última recomendación literaria de esta temporada 2021-2022, porque la Explanada se va de vacaciones, no cesamos en decirlo, y nos vamos con Libro bajo el brazo de Roberto Hurtado, producto Made in La Terreta. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para aquel que no te conozca, llevas ya dos libros en el mercado, más este 3. En efecto. Pero es que tú encima, ya para más siempre, vamos a sumarle más ingredientes a esta maravillosa receta que estamos creando, eres médico, fotógrafo aficionado, además escritor. ¿Qué más te queda por hacer? Pocas cosas. Bueno, eso se refleja un poquito se llama hiperactividad, bueno, eso dicen mis amigos, ¿no? Pero vamos que es un tema de sacar tiempo para todo. Hay una profesión que es la principal, ¿no? Y que es la medicina. Exactamente, y que es la que me dedico prácticamente al 100%, pero siempre hay un porcentaje que dejo. De ese 100% siempre saco algo para hacer otras cosas. Eres médico interno, además. Medicina interna. Eso quiere decir que pasas muchas horas en el hospital. Algo así, es un médico que tiene que tener conocimientos globales de todas las especialidades. Entonces nosotros funcionamos mucho sobre todo a nivel de hospitales comarcales, no en grandes hospitales, a lo mejor estamos menos impuestos o con menor presencia, pero sí que es verdad que a nivel de hospitales comarcales pues manejamos la medicina. Y con todo esto, pues oye, que encima ha sacado tiempo para que luego digan ustedes desde casa que están sin hacer nada y viendo la Explanada, muy bien que hacen, que no tienen tiempo para escribir un libro. Bueno, ¿cómo te sentaste a escribir este maravilloso libro que es El mar que respiras? Un libro histórico, el primero que tienes de este tipo. ¿Cómo fue el proceso de creación? Bueno, esto evidentemente no se hace en una tarde, ni en un día, ni en 6 meses. Esto es un proceso de creación que comenzó hace 4 o 5 años a través de una historia de unos familiares que me contaron tras el fallecimiento de otro familiar, y eso dio lugar a que empezara a tirar un poquito del hilo, empezar a recabar información a nivel de registros civiles, de historias de barcos, de capitanes de los años 40 que se dedicaban a faenar hacia el caladero del Arache, que era un caladero que mucha gente de la provincia de Alicante conocerá de sus abuelos, porque era una zona donde la gente de los pueblos como Santa Pola, Guardamar, Torrevieja, a Campello incluso, pues se iban a faenar para sacar dinero, porque no había de dónde sacar. Entonces, a raíz de esa historia que me contaron familiares, pues empecé a investigar y surgió esta historia, surgió una novela que la verdad, pues eso, que habla de qué pasaba en aquella época. En un momento muy complicado para España, en el momento de la posguerra, que es el que abarcas, en el que el hambre formaba parte del día a día, en el que la gente tenía que buscarse la vida de cualquier manera. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? Porque es un libro muy bien documentado. La posguerra es una zona muy oscura, sobre todo la posguerra a partir del año 45-46, o 48 incluso, cuando ya España comienza a tener una cierta aceptación a nivel de la ONU, de la recién creada ONU, cuando dejan ya cambia la orientación de Estados Unidos, que empieza a ver... Sí, no se ve como un régimen, ¿no? Dictatorial, exactamente, como... el régimen dictatorial empieza a darse a surgir, a sacar la cabeza. Y en esa época que no está tan documentada, pues prácticamente no conocemos casi nada de lo que pasa aquí en Alicante, ¿no? Tanto en Alicante capital como en los pueblos, ¿no? Y en los pueblos pues lo que hay sobre todo es miseria y luego pues un grado de represión altísima y un grado de resignación, tanto en los vencidos e incluso me atrevería a decir en los vencedores. Entonces, digamos que hay durante como 15-20 años, hay una especie de detención en el tiempo en el que el país no termina de progresar, no termina de sacar la cabeza. La cabeza la comienzan a sacar con el advenimiento del turismo, pero antes de eso, Guardamar es un pueblo de pescadores, y que sobrevive a través de la pesca y un poquito a través de la agricultura. Y eso lo podríamos aplicar a varios pueblos de la Vega Baja y de la zona que rodea toda la costa.
También en este libro tratas de una manera muy explícita el machismo, los malos tratos, porque has querido también reflejar otras de las problemáticas endémicas que va arrastrando España y que ha llegado a nuestros días. Sí, porque realmente la historia también es actual, porque también cuenta la historia de una chica que tiene una formación, académica bastante importante, que a lo mejor visto desde el punto de vista de un hombre sería genial, pero que ella tiene otros hándicaps, tiene otros problemas, que son encontrarse con una actitud, digamos que machista dentro de su trabajo. Y esto a ella no sabe cómo comportarse ante ello, no sabe cómo actuar ante esto, ¿no? Tiene que recurrir a la experiencia de su madre, a la experiencia de su abuela y a la experiencia que alguien le regala a través de esta novela, que eso no lo voy a contar porque si no haríamos un poco de spoiler. No, vamos a hacer spoiler. No. Pero sí que es verdad que es algo así como una persona que, a pesar de toda la formación que tiene, dice: Dios mío, estoy hasta con perdón de la expresión, peineta. Exactamente, hasta la peineta de lo que me está pasando, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento, en un avión, descubre esta novela. Este libro. Es un proceso de autodescubrimiento, también lo ha sido para ti, un proceso de autodescubrimiento, de bucear en tu pasado, en el pasado de todo lo que nos rodea también, de nuestros vecinos, incluso de nosotros mismos. Yo creo que todas las historias tienen cierto toque autobiográfico, aunque uno no quiera ocultarlo. Yo no me atrevería a decir que es 100% algo que yo conozco. Sí que hay alguna historia que yo recuerdo, que te han contado tus abuelos, tus padres, o que has oído en el pueblo, en Guardamar, y bueno, pues en cierto modo, pues eso se quiere reflejar en la novela, y entonces pues viene a cuento, porque al final te das cuenta de que te vas enamorando poco a poco de lo que te cuenta la novela. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido algún abuelo, o todos hemos tenido una historia que nos decían: ostras, el abuelo fulano o la abuela zutana tuvo muchos problemas. ¿Qué pasó en aquella época? ¿Qué aventura le pasó? Ese tipo de cosas, cuando uno lee esta novela, lo nota, lo percibe y necesita leerlo. Y tienen algo común, que es esa época dura de la que estábamos hablando, en un momento muy complicado. Tú has elegido como escenario Alicante, Elche, Guardamar. ¿Por qué esta zona? Bueno, pues por cercanía, indudablemente. Sí, también es la zona que más conozco, también a nivel cultural y históricamente. Y sí que es verdad que, en cierto modo, cuando escribí la novela pensé: esta historia estaría muy bien ambientarla no en un gran Madrid, no en una gran Barcelona de los años 50, que esto ya lo ha hecho Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo, ¿no? Digo, ya toca que se haga en un lugar que no sea la capital. Descentralizar la literatura de alguna completamente, manera. ¿no? Y hacernos ver al lector que las cosas tan fantásticas que ocurren en las novelas históricas a nivel de las grandes capitales también ocurrían aquí. De hecho, en Albatera está uno de los campos de trabajo más duros, que estuvo además más tiempo activo. Sale también en tu novela ese campo de concentración, ese escenario también dentro de estas páginas. Sí, es curioso, porque recuerdo que una cadena nacional hizo un reportaje justo cuando yo acababa de terminar esa parte del trabajo, ¿no? Y en el campo de Albatera ocurrieron varias cosas, sobre todo la mayoría de la gente que no pudo escapar del puerto de Alicante con el Stanbrook, fue custodiada, entre comillas, a través de vagones de tren, y fueron llevados al campo de los Almendros, que es como se llamaba el campo de Albatera, ¿no? Ahí llegaron a juntarse 20.000 personas, y ocurrió de todo, evidentemente en un lugar de hacinamiento, en el que las autoridades, cuando cierran el campo, se dedican radicalmente a borrarlo del mapa, pero literalmente, pues ocurrieron varias cosas, ¿no? Esas cosas yo las detallo en la novela de una manera literaria y de una manera que al lector le venga en mente imaginar la situación, y uno de los protagonistas de la novela tiene un papel muy importante en ese campo de concentración. ¿Cómo son los protagonistas de esta novela? ¿Cómo son tus personajes? Muy bien, pues imagina a una persona que tiene 17 años, 18, y que sabe que en su pueblo solo hay hambre y miseria y una bicicleta. Una bicicleta con la que se mueve por toda la Vega Baja, llega a Santa Pola, llega a Cartagena, y en un momento dado piensa: tengo que salir de aquí como sea. Su hermano le convence para salir, pero la diferencia es que
la única manera de salir es a través de un barco de pesca. Y entonces esa persona de 17 años, que ya anteriormente ha estado faenando desde los 14, dice, como no salga de esta manera, aquí no hay nada que hacer. Pero aquí no hay nada que hacer en absoluto, solamente es trabajar para una casa en la que no entra el dinero. Así, literalmente, pasar hambre. Y esa es la situación que luego, si investigamos y tiramos del hilo, te pueden contar más de una persona, pero no solamente de Guardamar, sino de Almoradí, de Algorfa, de Santa Pola, de Crevillente, de cualquier sitio en aquella época justa, ¿no? Y entonces surge el amor, surge un viaje, y en ese viaje pasa algo, y pasa algo muy importante, que es lo más sencillo de la vida, que es enamorarse. Y a través de esa historia de amor contamos varias historias más. También es un libro de suspense, thriller, también hablas de la sociedad y de esa gente que también se quiso aprovechar un poco de la situación que se estaba viviendo en los pueblos también pequeños, en los que era muy fácil aprovecharse. Hablas del caso concreto de Guardamar, como la corrupción ya formaba parte en los años 40-50 de la sociedad de aquella época de posguerra. Claro, yo creo que la corrupción nunca nos ha abandonado del todo, ¿no? Y en esa época pues había otro tipo de corrupción, a lo mejor era más sutil, más callada, no se hablaba tanto porque se miraba para otro lado, pero también yo no es que lo haya querido disfrazar, pero también lo he querido hacer ver como voy a sobrevivir de alguna manera, y ese sobrevivir era sálvese quien pueda. Con eso no quiero justificarlo, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay algún personaje que tú lo estás leyendo y dices, ostras, ¿cómo ha cambiado el discurso? 10 años antes este hombre hablaba, o esta mujer hablaba de una forma, y ahora resulta que está pensando de otra forma diferente. ¿Por qué? Porque tenía que sobrevivir, porque tenía que salir para adelante, porque si no lo iban a señalar. Y eso sí que pasaba, se señalaba a uno, y cuando ya pasa la guerra y estamos muchos años de posguerra, ahí estamos en el de señalo o no señalo, o miro para otro lado, agacho la cabeza y ya que hagan los que mandan. Eso también pasaba mucho, ese conformismo de posguerra de estoy cansado ya de todo, no quiero más historias, no quiero más revueltas, no quiero más que me señalen, claro, más problemas, y eso también ocurría. En una frase, y de manera muy breve, ¿por qué tienen que leerse El mar que respiras? Creo que toda persona que lea esta novela no va a dejar de sentir una necesidad imperiosa de terminarla. Creo que eso es lo mejor que puedo decir de esta novela. ¿Por qué? Porque cualquiera de los que estamos aquí, los que están viendo esta entrevista, van a pensar, yo esto lo he escuchado, yo esto lo he oído, no igual, pero hay algo parecido. Y eso a la gente le va a encantar y le va a enganchar. Con un sí y con un no. ¿Estás trabajando ya en una nueva novela? Estoy en ello, sí. Muchísimas gracias, Roberto Hurtado. El mar que respiras, recomendación para este verano y para siempre, para leer, para recordar y para saber en qué punto estamos. Además, hoy tenemos público, así que fuerte aplauso también para todos los que han venido, y también para ti, Roberto. Gracias, de verdad, por venir. Nosotros nos vamos a publicidad, pero antes, señoras y señores, si no pudieron ver la procesión de la Virgen del Remedio, aquí el resumen de cómo fue ese maravilloso paseo de la patrona de Alicante 3 años después de la pandemia. Y ahora teníamos muchas ganas de, pues eso, de rendirle ese culto, esa devoción que tienen los alicantinos a su patrona, a la Virgen del Remedio. Ella siempre está guapa, le ponga lo que le ponga, pero bueno, procuramos que por lo menos sea su imagen la que esté bien representada, y es el gozo que tenemos de, bueno, ¿qué voy a decirte yo? Es patrona y madre de todos los alicantinos, entonces tenemos que quererla todos,
3 años, pero al final yo creo que nos hemos resarcido con muchísimo gusto, ¿no? Con mucha satisfacción el poder sacar a la calle la imagen de la patrona, el poder disfrutar de las celebraciones que se han venido desarrollando con motivo de este día tan importante, el 5 de agosto para los alicantinos, y sobre todo pues con la satisfacción de ver que la gente sigue estando en la calle con esa devoción, con esa pasión que ponemos de manifiesto todos cuando hacemos algo que lleva el nombre siempre de la patrona, la Virgen del Remedio. ¿Eres propietario de una vivienda, una finca rústica o una plaza de garaje? Recuerda, el próximo 10 de octubre finaliza el periodo de pago voluntario del impuesto de bienes inmuebles y otras tasas municipales. Puedes domiciliar tu pago hasta el próximo 26 de septiembre o pagar con tarjeta o Bizum en la página web www.suma.es, en cajeros, en oficinas Suma o en oficinas de correos o llamando al 965 29 20 00. Recuerda, 965 29 20 00. Ya estamos de vuelta, señoras y señores, en este lunes para acabar la semana, o mejor dicho, para acabar el día. Yo ya empiezo queriendo acabar la semana, Andrés. Ojalá se acabe la semana, pero queda mucha por delante. Queda mucha por delante, igual que ha sido intenso el fin de semana, y está siendo intenso este lunes también de manera informativa. Pues sí, se ha anunciado que el Ayuntamiento va a invertir nada más y nada menos que 12,5 millones de euros, una inversión histórica, para renovar las calles, los barrios, el asfaltado de muchos polígonos también industriales, así que bueno, van a dejar las calles de Alicante pues mucho mejor de lo que están, 12,5 millones, nada más y nada menos, para que Alicante luzca como debe. Aparte, seguimos hablando de lo mismo, que ya parece repetitivo, pero es que no nos vamos a cansar de decirlo hasta que cese. Los pinchazos que continúan y los partidos políticos que piden más medidas. Es el caso del socialista. Se están investigando 10 casos nuevos de pinchazos, de esa sumisión química, sobre todo a mujeres, lógicamente, en centros de ocio, en discotecas, y bueno, el Partido Socialista... 10 en la ciudad de Alicante. 10 en la provincia. En la provincia. Hoy, solo hoy, nuevos. O sea que ya se cuentan por decenas en la provincia, así que bueno, el Grupo Municipal Socialista quiere dar un paso más y lo que ha pedido es que se junte la Junta de Seguridad local para que así, pues bueno, coordinar un poco lo que es la policía local junto a las fuerzas de seguridad del Estado para intentar evitarlo de alguna manera. Le hemos preguntado hoy a la concejala del PSOE, a Llanos Cano, que va a hablar también con nosotros en Info Alacantí, y bueno, no hay una solución clara, nada más que pues proteger al máximo y educar, algo que pues bueno, no es una medida tampoco que vaya a tener una solución a corto plazo. Por desgracia. Por desgracia. Es que algunas personas a la vejez o a la adolescencia están otra vez para volver a la casilla de salida. Si esto fuera la OCA nos vendría bien, porque volverían a empezar a educarse. Pero bueno, mientras llega eso, ahí estarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también la policía local, salvaguardándonos a todos de unos insensibles e insensatos. Queda dicho. Fiesta, porque el fin de semana ha habido fiesta segura, Virgen del Remedio, desembarco por todo lo alto, y hoy lo hemos visto en la explanada, pero también lo vamos a ver en el informativo. Lógicamente lo habéis visto, ha sido una noticia en Alicante también este fin de semana, esa procesión de la Virgen del Remedio que sale después de la pandemia. Tantas cosas que hemos repetido, lo de después de la pandemia, 3 años de parón, pues la procesión de la Virgen del Remedio que ha vuelto a salir este fin de semana en Alicante, y también otro acontecimiento importante, el desembarco moro en la playa del Postiguet, unas imágenes espectaculares de esa lucha y que también vamos a ver en informativos, claro. Oye, lo veremos en unos minutos, vuelve la fiesta, vuelve Andrés al trabajo, enhorabuena, por cierto. Uf, no sé yo, a ver si llega el fin de semana. Claro, esto es la depresión postvacacional. En unos minutos te vemos, Andrés, gracias de verdad. Nada, gracias a ti.
Señoras y señores, nos vamos, pero mañana volvemos. ¿A partir de cuándo? Pues de las 7:30 de la tarde con más explanada. Mejor, pues oye, que no se lo podemos asegurar porque lo de hoy ha sido un programa de esos que estamos para volver a empezar, Descansen, cuídense. Les dejamos con Andrés Stein con la información y la actualidad de la comarca del Alacantí. Y oye, que no tenemos a Jordi para allá para que nos diga el tiempo, pero ya se lo decimos nosotros. Va a hacer mucho calor, dicen desde arriba, máquinas. Así que, señoras y señores, protéjanse del sol.